la presentación. La he titulado La investigación como apoyo a la gestión hacia el uso sostenible del chigüiro en Colombia. Y he dividido esta presentación en 4 partes. La primera, los objetivos. Segundo, el contexto de la investigación que hemos desarrollado. Una presentación de los resultados. Y al final compartir unas reflexiones y conclusiones del proceso que estoy haciéndoles partícipe en este día. Los objetivos de esta charla primero es presentarles una síntesis de las investigaciones que desde el grupo de investigación al que pertenezco hemos adelantado como apoyo a la gestión de uso sostenible del chigüiro en Colombia, el tema de las reflexiones y conclusiones de un proceso investigativo de ya casi 20 años y cumplir, como lo anunció el profesor, con los requisitos para optar a la categoría de profesor titular en la Universidad Nacional. Empezando por este último, cuando le comenté a mi hijo de 8 años lo que iba a hacer el día de hoy, su respuesta fue: entonces vas a hacer como algo así como el profesor superó, y el profesor superó siempre anda con su compañera, en este caso mi compañera Viviana. Entonces espero poder cumplir las expectativas de mi hijo y de la universidad en este proceso. El contexto de la investigación, el punto 2, como les mencioné, es una investigación que inicia en el 2001 y va hasta el día de hoy. Tiene un enfoque interdisciplinario en el que hemos participado en la mayoría biólogos, pero también médicos veterinarios y zootecnistas, geólogos, sociólogos, administradores, ingenieros y administradores de empresa. En esto hemos enfocado en una intergeneracionalidad, trabajando con estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado e incluyendo estos ejemplos que voy a presentar y estos resultados en nuestras labores de docencia. Finalmente, la interinstitucionalidad, representada por varias universidades, autoridades ambientales del ámbito nacional y regional, institutos de investigación, ONGs, propietarios de predios y propietarios de reservas de la sociedad civil, hacen parte de este otro elemento del enfoque. Quisiera, antes de empezar, dar algunas cifras globales de lo que ha significado esta investigación. Ha partido de 7 convenios interinstitucionales, en los cuales hemos estado involucrados por contrato, trabajando en al menos 55 profesionales, de los cuales 6 son profesores de la Universidad Nacional. Se han generado 6 tesis de maestría y 2 trabajos de grado de la carrera de biología. Como divulgación de esta información, pues tenemos un libro con 23 capítulos, 5 cartillas de apoyo a la gestión para usuarios, 3 artículos en revistas científicas y al menos 12 presentaciones en congresos. El protagonista es el chigüiro, ¿sí? Una especie característica de las sabanas inundables, Hydrochaereus hydrochaeris, cuyo nombre científico hace referencia a el cerdo de agua, ¿sí? Por su característica de ser el roedor más grande del mundo, le dieron este tipo de nombre. Tiene una distribución en Sudamérica, desde el norte de Sudamérica hasta el norte de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y pues donde está ampliando su distribución durante los últimos años, según reportes de colegas argentinos. En Colombia tenemos 2 especies, las cuales hasta 2005 eran subespecies: Hydrochaereus isthmius de la zona Caribe y Pacífico, Hydrochaeris hydrochaeris en la zona de Orinoquía y Amazonía. Es una especie insignia de la región Orinoquía, por el número de individuos y sus características. Es un transformador de paisaje, aportando gran cantidad de biomasa al ecosistema.
es una fuente de proteína y a nivel sociedad humana genera recursos de turismo, consumo local y por comercio. Es una especie, como mencioné, asociada a la presencia de cuerpos de agua. Se mueve muy poco y sus desplazamientos son menores en época seca. Y en la zona de estudio, que son las sabanas inundables, son las regiones con alta densidad poblacional. El chigüiro no se encuentra amenazada. Es una de las, digamos que, de los mitos y de la información errónea que a veces se divulga. Dentro de las categorías de amenaza está en la categoría de preocupación menor, ¿sí? Por el tamaño de sus poblaciones, por su distribución, por su capacidad reproductiva, por los hábitats, etcétera, etcétera. Algunas especies que sí pueden estar en otras categorías son, por ejemplo, el oso de anteojos, que se encuentra en categoría vulnerable, y ese es nuestra imagen del sistema de parques nacionales. Y ateles híbridos, tal vez el primate más amenazado en Colombia. El chigüiro ha sido usado legalmente en Colombia durante la década de los 90 a través de la cacería legal de animales, por lo menos en tres hatos en la Orinoquía colombiana. Hace parte de la cultura en el tema de dieta. No hemos manejado muchos subproductos, pero actualmente existe un tráfico ilegal, en mi opinión seguramente por una falta de gestión de estas poblaciones y esta especie. Como les mencioné, es el roedor más grande del mundo, ¿sí? Y en un estudio reciente de Santiago Herrera de la Universidad de los Andes, han identificado que a partir de el genoma del chigüiro se ha mostrado que aves, los capibaras o chigüiro, han desarrollado su propia forma de inmunoterapia contra el cáncer. Es decir, está abriendo su estudio otros aspectos interesantes evolutivos y biomédicos, dadas sus características biológicas y evolutivas de la especie, que nos ha acompañado en Sudamérica ya hace 40 millones de años. En Colombia, quiero hacer una referencia a los estudios, digamos que síntesis en varios, a nivel de libros en nuestro país, o publicaciones. En el 2001, el profesor Jaime Ramírez de la Universidad Nacional, Departamento de Biología, generó una cartilla divulgativa y técnica sobre el chigüiro y su potencial de zoocría. En 2006 nosotros desde el grupo generamos varias guías de manejo, las cuales comentaré más adelante. En el 2007 el Instituto Humboldt también generó un libro síntesis de varias investigaciones desarrolladas en esta especie. Y nosotros en el 2014 tuvimos la posibilidad en la serie José Jerónimo Triana de sintetizar los trabajos nuestros y de otros colegas que se desarrollaron en los años 2014, 2005 y 2006. A nivel internacional, Venezuela, con el doctor Yohani Ohasti, es un clásico y es un referente hacia el estudio biológico de la especie. En el 95 la FAO saca una publicación sobre las poblaciones y el estado actual de las poblaciones, dada su importancia para la región. En Argentina hay varias publicaciones, solo señalo en el 2006 una publicación donde sintetizan la información sobre el proyecto Carpincho, que es el nombre común que recibe esta especie en esa área del continente. Y 2013, casi simultánea, con algunos meses de diferencia, salió un libro donde se reúnen las investigaciones a nivel de los países de distribución en Sudamérica, denominado Capibara,
biología, uso y conservación de una especie excepcional. En el mapa con las estrellas aparecen, digamos que las localidades referenciadas donde aparecen los principales estudios de esta especie. En general, el objetivo nuestro es buscar la conservación de las poblaciones de chigüiro y su hábitat en las sabanas inundables de la Orinoquía a través de la generación de información para su aprovechamiento sostenible. ¿Pero por qué el uso sostenible es una opción de conservación? Pues definitivamente, aunque el usar especies no es válido como estrategia de conservación para todas las especies, teniendo en cuenta las características diferenciales de historias de vida. Por ejemplo, una danta con un cuidado parental grande, una cría cada 1 o 2 años, sería imposible pensar que se podría hacer un uso sostenible o algunas otras especies a nivel de cacería comercial. Sin embargo, el chigüiro tiene unas características o una historia de vida totalmente diferente, una capacidad reproductiva que inclusive puede llegar a ser superior al ganado vacuno, una adaptación a unos ecosistemas naturales y un arraigado en la cultura de ciertas áreas de nuestro país. Adicionalmente, la historia de nuestra sociedad está ligada a la diversidad y lamentablemente muchas veces nos hemos alejado de esa diversidad, convirtiéndonos en un elemento, puede decirse, casi incómodo para el desarrollo de nuestro país. El enfoque del trabajo parte del triángulo del manejo de vida silvestre propuesto por Gates en 1975, que es muy sencillo de entender. Parte inicialmente de la fauna, que en este caso hace relación a la especie que uno quiere manejar, que es el chigüiro, al hábitat, que en este caso son las sabanas inundables de nuestro país, y a un tercer componente que es muy importante, que es la gente, es decir, la dimensión humana o qué es lo que queremos hacer con nuestra biodiversidad y cada una de nuestras especies, además de la interacción de estos tres componentes. Con gente se entienden las autoridades ambientales, los usuarios, la académica y la sociedad civil como un todo. Además de estos tres componentes, nuestro trabajo tiene un ámbito geográfico en 2 escalas. Una escala local, que incluye 5 ventanas o localidades principales donde tenemos por lo menos al menos 2 registros, 2 conteos, 2 evaluaciones, y una escala regional que incluye 2 departamentos, principalmente Arauca y Casanare. Cada uno de los componentes que aparecen aquí se los mencionaré brevemente en el tema de los resultados. Sin embargo, en nuestro estudio no es solamente un estudio, digamos que caprichoso por un grupo de investigación, aunque estos temas podrían ser válidos. Nuestro estudio también está aportando a unos compromisos que como país hemos asumido dentro del convenio de diversidad biológica y más recientemente de las metas de Aichi, de las cuales voy a contar 2 elementos en los que considero que estamos participando y aportando dentro del objetivo estratégico A y el objetivo estratégico B. El objetivo estratégico A estamos abordando en la meta que para este año las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de los pasos que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible. Nuestro proyecto cae perfectamente con este objetivo, inclusive la charla misma que estoy presentando es una forma de divulgar tanto a personas especializadas como no especializadas esta importancia de nuestra diversidad. Dentro de las acciones 3 y 4 de este mismo, tienen que para este año se busca
reducir al mínimo y evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el convenio y otras obligaciones que como país hemos asumido, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas nacionales. En este sentido, nosotros estamos trabajando también en el uso sustentable de esta especie. También tenemos que para el 2020 los gobiernos y empresas interesadas directos de todos los niveles habrán adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y consumo, y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos naturales dentro de los límites ecológicos seguros. Para esto hemos trabajado, como veremos hacia adelante, cuotas globales, licencias ambientales, propuestas de manejo y evaluaciones para la conservación de sus hábitats. Y finalmente, el objetivo estratégico B de las metas de Aichi busca que para este año se habrá reducido por lo menos a la mitad, y donde resulte factible se habrá reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y la fragmentación. Como es de todos, en nuestro país no hemos logrado reducir la fragmentación y la pérdida de bosque. Nosotros desde este proyecto consideramos que estamos contribuyendo a la conservación de las sabanas inundables como uno de los ecosistemas importantes y estratégicos para nuestro país, y que se puede ver amenazado a nivel de algunas políticas nacionales. Trataré de seguir haciendo la presentación a través de algunas preguntas y cómo las hemos resuelto. ¿Dónde los hemos estudiado? Como les mencioné inicialmente, tenemos 5 ventanas, 3 en el departamento del Casanare, de los municipios de Paz de Ariporo, Hato Corozal y el municipio de Maní, y 2 en el departamento de Arauca, en Arauca y Puerto Rondón. Esto nos lleva a escala regional estar trabajando en aproximadamente 6.8 millones de hectáreas aproximadamente. En la tercera parte de esta presentación me referiré a los resultados de cada uno de los componentes ya introducidos. ¿Qué información hemos obtenido de las poblaciones y de la especie? Nos hemos preguntado incluso cuánto se mueve un chigüiro en las sabanas inundables. Entonces, para eso marcamos 6 individuos con collares de telemetría convencional, con esquemas de triangulación, y encontramos que el chigüiro tiene un área de acción mayor de casi 33 hectáreas, mayor que en la época de lluvias que en la época seca, donde la reduce a menos de 8 hectáreas. También sucede lo mismo con los desplazamientos diarios, donde en lluvias pueden moverse casi 600 y en época seca reduce la mitad de su movimiento. Esto es un indicador de la necesidad o su presencia ligada a los cuerpos de agua. Esto es a nivel de individuo, pero a nivel de manada también nos preguntamos, ¿y cómo se distribuyen las manadas de chigüiro en esas sabanas? Entonces, teniendo en cuenta que la marcada estacionalidad, al lado izquierdo de la diapositiva, los contornos grises son los cuerpos de agua y las circunferencias son las manadas identificadas, y el tamaño del círculo identifica el número de individuos de la manada. En época seca se distribuyen regularmente, lo cual, una distribución regular, lo cual indicaría unos procesos de competencia interespecífica, mientras en época seca este patrón cambia a un patrón agregado, precisamente ante la necesidad de los cuerpos de agua, y los grupos, las manadas, se observan mucho mayores. Eso nos quiere decir que la distribución también se asocia a la heterogeneidad del hábitat.
Localmente también nos preguntamos, que es una respuesta fundamental para el manejo de una especie, es cuántos chigüiros hay. Básicamente hemos andado muchos kilómetros a caballo en transectos donde el observador cuenta los individuos y calcula la distancia desde la línea central del transecto y con esa información, utilizando en este caso un software denominado Distance, se puede tener una función de detección y unos cálculos de estimación de abundancias y estimaciones de densidad. Esto nos permite comparar entre sitios, como también analizar dentro del sitio la estructura de edades de la población y posteriormente esta información usarla para extrapolaciones a nivel regional. ¿Cuál ha sido la estimación y abundancia de las poblaciones? En los 5 sitios aparecen estas gráficas. En rojo aparece la estimada y en azul la observada a nivel de abundancia. En Arauca, 4.600 individuos ha sido la zona donde más encontramos en el Hato La Esmeralda y estimado casi 9.000 individuos. Pero también en la zona de Maporita, también en Arauca, ha sido la zona donde hemos encontrado menos individuos. Eso quiere decir que hay una heterogeneidad o una variación entre localidades que puede depender de efecto antrópico o características de hábitat que conversaremos más adelante. Las densidades también varían en el mismo sentido. Para Brasil y Venezuela se han propuesto que por encima de 2 pueden ser unas densidades importantes que permitan un uso sostenible o cosecha. Hemos encontrado en la Esmeralda densidades superiores y en Miramar o cercanas a 2 y en algunos sitios densidades muy pequeñas o hay varias áreas donde ha desaparecido esta especie. El tamaño de grupos también varía a lo largo de este gradiente, digamos, de Arauca hacia Casanare. También en Arauca encontramos los grupos más grandes, 29 individuos, pero como les digo, también puede cambiar en épocas secas. Y en Arizona, en Casanare, grupos de 9. Hemos identificado que hay una relación entre el tamaño del grupo y la densidad y una relación también con la calidad de hábitat, información que posteriormente hemos usado para otros estimativos. Como les mencioné, donde tenemos por lo menos 2 conteos, hemos tratado de responder cómo varía la densidad de las poblaciones a través del tiempo. En Puerto Rondón, por ejemplo, en nuestro primer conteo teníamos menos de 0.5 individuos por hectárea y en el 2015 encontramos ya densidades superiores a 2 individuos. Es decir, que hay una recuperación de unas poblaciones. Sin embargo, el comportamiento ante casi 10 años de ausencia de datos es difícil de explicarlo biológicamente. En el Hato La Aurora también tenemos conteos donde inicialmente en el 2000-2003 hay una densidad de un individuo por hectárea a menos de un individuo en 2015, con varios años sin conteos. Sin embargo, creemos que parte de esas disminuciones se debe al aumento de felinos y a un cambio en el paisaje, dado que no han quemado la sabana y se está, digamos que, pasando un estado sucesional con arbustos o con chaparros, lo cual disminuye un poco el hábitat. Entonces, en este caso sería un elemento ecológico lo que puede explicar esos cambios. Tal vez Miramar en Paz de Ariporo ha sido el sitio que más hemos estudiado. Desde el 2003 empezamos, porque este sitio, Paz de Ariporo, ha sido epicentro de muchas cosas. Epicentro de cosechas, epicentro de muertes masivas. Entonces, en 2005 teníamos una densidad de 5 individuos. Es una muy grande,
y en el 2015 tenemos una densidad cercana a 2 individuos. Vale la pena mencionar que en 10 años que no se hizo monitoreo, sucedió la mortalidad masiva en 2014, pero además la zona ha sido objeto de todo el desarrollo petrolero, lo que implica de infraestructuras y la adaptación y construcción de varias vías de comunicación. Otro componente es la estructura de edades en estos sitios. Lo que hemos visto es un mayor predominio de individuos adultos, seguidos de subadultos o crías, pero en general el patrón de mantenerse más hacia las zonas, hacia las edades de adultos es constante en toda la región. Generalmente esta especie tiene un pico de nacimientos durante la temporada de lluvia, aunque tiene 2 reproducciones al año. Existe un comportamiento de guardería, es decir, una sincronización de la reproducción de la especie, y uno puede encontrar grupos de hasta 20 chigüiritos juveniles cuidados por 2 o 3 hembras adultas. Dado que la edad de cría es la edad más de mayor mortalidad, es uno de los elementos importantes que la especie ha desarrollado para aumentar su capacidad de sobrevivencia. En general, el tamaño y densidad de las poblaciones varían entre las diferentes ventanas, sin embargo, la estructura de edad es similar en todos. Nuevamente resalto la deficiencia que ha tenido el país en la ausencia de seguimiento a largo plazo. De esto yo pensaría o se puede concluir que localmente las decisiones de los propietarios inciden en los tamaños poblacionales y en la presencia de la especie. Hemos identificado una tendencia a disminución de la abundancia y densidad en varias localidades, sin embargo, no tenemos la información para que permita explicar la causa, pero tenemos varias hipótesis que les he mencionado. También hemos identificado una relación en el tamaño del grupo y la densidad local, lo cual lo hemos usado como herramienta para las cuotas global de aprovechamiento. Y algunos sitios estudiados presentan densidades cercanas que permiten su uso sostenible. A nivel regional, del tema poblacional, hemos identificado lo que llamamos los núcleos poblacionales. Los núcleos poblacionales para nosotros son observaciones de manadas o individuos que a partir de la capacidad de movimiento que hemos identificado tienen una alta probabilidad de interactuar y reproducirse, ¿sí? Y estos podríamos, en elementos de manejo, entrar a considerarse como unidades de manejo. Entonces, en época de lluvias hemos identificado entre 2017 y 2018 35 núcleos poblacionales y 46 núcleos en época seca. Siguiendo con los resultados, les voy a mencionar algunas de las cosas que hemos desarrollado en el hábitat del chigüiro, que básicamente es un hábitat heterogéneo, muy ligado a los cuerpos de agua, pero asociado también a bosques de galería y diferentes tipos de sabana. En general, el hábitat para cualquier especie es el área que le permite obtener recursos de alimento, refugio, agua y reproducción. En ese sentido, nosotros definimos varias unidades de hábitat y evaluamos a nivel local, a nivel punto, varias de estos atributos que les mencioné como refugio, alimento, etc. En las unidades definidas encontramos varios tipos de sabanas, al menos 2 tipos de bosques y matas de monte, 4 tipos de esteros y cuerpos de agua y otras unidades de hábitat que pudimos identificar asociados con las características de vegetación y estructura presente.
como les mencioné, es un hábitat heterogéneo, ¿sí? Donde los chigüiros se desenvuelven en diferentes espacios con diferente capacidad de movimiento. Luego de clasificar cada una de estas unidades, las georreferenciamos en mapas, tanto locales como regionales, y uno de los elementos que hemos evaluado es qué tanto alimento disponible existe para el chigüiro en los sitios donde hemos estudiado. Este caso es nomás el resumen de las morfoespecies presentes, aunque en otros resultados evaluamos también la cobertura de esas morfoespecies como un indicativo de la disponibilidad de alimento. En general, la Aurora y Maní han sido los sitios que han presentado mayor riqueza de estas morfoespecies que el chigüiro utiliza. En ese gradiente, 5 ventanas, la alta heterogeneidad ambiental, dominada por coberturas naturales en estas ventanas estudiadas. Utilizamos el índice de calidad de hábitat, el HSI, que nos permite categorizar el hábitat en alta, media y baja. En general, en las 5 localidades estudiadas predomina la calidad media del hábitat. Esta tendencia también se da a nivel regional, pero entre los sitios hay algunas diferencias. Por ejemplo, la Aurora, si bien la calidad de hábitat alta no es la que domina, sino en todas domina la media, la Aurora es el hato o el sitio que tenía una mayor calidad alta del 6% de lo evaluado. Y la Maporita, casi el 87% de su hábitat era de calidad media. En el caso de Miramar, que como les mencioné y si recuerdan es la localidad que más hemos muestreado, hemos identificado que a lo largo del tiempo la calidad de hábitat alta ha disminuido, ha aumentado la calidad baja y la calidad media en cuanto a porcentaje del área se ha mantenido. A escala regional de los 2 departamentos, la tendencia también es mayor a zonas con una calidad media de hábitat. Finalmente, dentro de ese triángulo del manejo, tenemos la gente o la dimensión humana. Inicialmente yo quiero mencionar aquí las asociaciones de usuarios que en el 2000 se presentaron a los... el Ministerio de Medio Ambiente de la Corporación como entidades encargadas de regular tanto del ámbito nacional como del ámbito regional la biodiversidad. Los diferentes gremios, en este caso coloqué el gremio minero energético, pero también está todos los sistemas agrícolas y también quise traer a colación los divulgadores de información. Aquí me encuentro un artículo de divulgación que dice así: los 10 platillos más exóticos de Colombia hechos con animales en vía de extinción. Y ninguno de los animales que aparecen ahí está en vía de extinción, mucho menos el chigüiro. Sin embargo, lo traigo a colación porque ese tipo de noticias tergiversan la información biológica y mueven a una sociedad a tomar decisiones equivocadas. Entonces voy a mencionarles rápidamente la síntesis de los trabajos de la dimensión humana, enfatizando en los aspectos legales. Nuestra participación durante estos años ha sido una búsqueda de ser intermediarios entre las instituciones y los usuarios, ¿sí? Tratando de establecer compromisos serios de las 2 partes, en últimas para formalizar una cadena comercial de esta especie y promover así el uso y conservación. La síntesis del proceso es como sigue. Inicialmente, en 1964, se da una veda total de animales de caza, incluyendo el chigüiro, por una excesiva explotación
de especies silvestres, incluyendo tigrillos, incluyendo chigüiros, etcétera, etcétera. Para el 69 ya se hace una reglamentación y se expiden vedas temporales, seguramente al ver recuperaciones de poblaciones. Para el 76 se levanta temporalmente la veda del chigüiro. Para los 85 y 87 se plantea la lista de animales para caza de fomento de zoocría, incluyendo el chigüiro, y en el 87 se designa el número máximo de parentales. Este enfoque hacia la zoocría intensiva y semi-intensiva permitió, como mencioné en la introducción, que al menos en esa década existieran explotaciones anuales más allá de 23.000, 14.000, y la última que fue en el 2001 de 7.500, un solo hato en las sabanas inundables. En el 2001, el Tribunal Administrativo de Casanare sentenció al Ministerio de Ambiente y Corporinoquia por una aprobación ilegal de 10.000 chigüiros. Ahí comenzó nuestra historia, porque nos buscaron para resolver cómo recuperar 10.000 chigüiros. De ahí nosotros planteamos, es imposible recuperar eso porque ¿de dónde se sacan? Debemos empezar a hacer una gestión hacia el uso sostenible, y fueron donde los primeros años, esos 4 años, se hicieron varias investigaciones con el apoyo de la gobernación, del ministerio, del Instituto Humboldt y de la Universidad de los Llanos. Estudiamos aspectos de mercado, la percepción socioeconómica, poblaciones de hábitat, movimiento, e hicimos un modelo de apoyo a la gestión de las cosechas sostenibles. Aquí quiero solamente señalar lo que significa ese modelo, que está a disposición de la Corporación de 2006, y es un modelo que desarrolló en una tesis de maestría de Elizabeth Mesa, a quien agradezco toda la colaboración, vale la pena en el momento de todo este proceso. Un modelo donde unía este triángulo de manejo y donde, con la información que los usuarios generaban de la licencia ambiental, el funcionario puede modelar el comportamiento de las poblaciones a partir de unos parámetros fijos o que puede cambiar, con el fin de poder asignar esos cupos locales a partir del cupo global. Lamentablemente ese cupo global o esa información está aún pendiente. Sin embargo, la parte de legislación de nuestro país no se detiene. En el 2005 se reglamenta la caza comercial de fauna, lo cual es bien importante para nuestro proyecto. En el 2006 salen los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental de la caza comercial, y ese mismo año la corporación los acoge. Para 2007 hay un elemento que parece no estar asociado, pero afecta mucho la producción cárnica en el país, el decreto 1500, por el cual se reglamenta el sistema oficial de inspección, vigilancia y control a lo largo de la cadena cárnica, incluido animales silvestres, o sea, tanto domésticos como silvestres. La ausencia de que muchas plantas de sacrificio puedan cumplir eso ha hecho que la mayoría de los municipios hoy tengan sus plantas de beneficio de bovinos cerradas. Aquí quiero mostrarles las carátulas de las 5 cartillas de apoyo a la gestión que sacamos en el 2006, donde se plantea la evaluación de hábitat, la evaluación de poblaciones, modelos de simulación, métodos adecuados de faenado y los estudios de movimiento de chigüiro con telemetría. Pero en últimas, ¿qué es una cuota global de aprovechamiento? Primero, es una herramienta de administración de recursos, llámese el que sea, en este caso chigüiro, que permite obtener un cupo máximo anual permitido de caza para animales silvestres, que es otorgado, vigilado, monitoreado por la autoridad ambiental.
Es un límite máximo regional que debe ser cubierto, pero no necesariamente llegarlo como meta de explotación por las licencias locales que sean emitidas. En ese año calculábamos que se podrían haber autorizado al menos 78.000 individuos a partir de un modelo espacialmente explícito que tenía, entre otras, variables de densidad, presión de casa y análisis de hábitat. Siguiendo mi recuento cronológico, en 2010 aparece los requisitos sanitarios para especies silvestres cuya caza comercial haya sido autorizada serán establecidos por el ICA. O sea, en 2012 sale otro requisito que el ICA debe hacerlo. Y nosotros en el 2014, coincidiendo con la mortandad de chigüiros, sacamos nuestro libro. Murieron ese año más de 8.000 chigüiros, más otras especies según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. En ese libro nosotros presentamos un prototipo de planta especializada para el beneficio de chigüiros con la normatividad existente. También en los 23 capítulos y 4 secciones de ese libro abordamos la parte genética de poblaciones, los cariotipos, la diversidad genética entre poblaciones y las características de los productos y subproductos de la especie. Los 2015 se da los requisitos que el ICA aprueba y en el 2016 el INVIMA saca el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de inocuidad de la carne de chigüiro que debe ser certificado por el INVIMA. Hacemos un nuevo cupo global con otro, planteando un nuevo modelo, además teniendo en cuenta la mortalidad de chigüiros dada y las situaciones que en 8 años había modificado el paisaje, y hicimos varios escenarios, 1 teniendo en cuenta la densidad promedio, 2 la densidad máxima y 3 una densidad mínima. A nivel de un modelo de regresión que también fue espacialmente explícito, proponemos para 2016 un cupo global de 51.000 individuos. Como para el elemento de manejo son importantes los monitoreos y algunas variables poblacionales como la tasa finita de crecimiento, en el Hato Miramar, también en una tesis de maestría con Arlen Xu, y evaluamos los cambios en la tasa de finita de crecimiento como un elemento clave para determinar el número de individuos a cosechar. En general se encuentra que en los periodos donde pudimos evaluar hay un cambio, una reducción en la tasa finita de crecimiento desde la época de lluvia a la época seca, y para 2017 vemos que para la época de lluvia la población, la tasa de finita, a pesar que no es 1, ha aumentado, y vale la pena resaltar que es en esta zona donde en 2014 fue la mortandad de chigüiro, pero también que tenemos un lapso de 7 años sin información de las poblaciones. Eso nos permitió calcular unas cosechas experimentales para 2005, que podría ser un poco más de 1.000 individuos, y para 2015 un poco más de 800. El cambio climático ha sido uno de los elementos que han preocupado a la sociedad durante las últimas décadas, y no hemos sido ajenos a evaluar qué pasaría con nuestras poblaciones de chigüiro en los escenarios de cambio climático. La distribución de las especies es la forma como ellas o nosotros respondemos a la combinación de factores ambientales y la interacción con otras especies. Para nuestro enfoque de trabajo solo hemos tenido en cuenta los factores ambientales a partir de algoritmos de modelaje o modelo de nicho, los cuales funcionan por un lado con variables ambientales y por otro lado por registros de presencia. En nuestro caso teníamos hacer 2 escenarios geográficos. 1, la distribución predicha o la distribución actual, y 2, la distribución a 50 años con variaciones
en temperatura y en precipitación. 77 registros disponibles en línea a lo largo de Sudamérica, más 40 registros de nuestro grupo, nos permitieron realizar el modelo de distribución que coincide con los que se conoce de la especie para Colombia y para Sudamérica. Para el caso del calentamiento global, tuvimos dos escenarios. El primero, que es aquí el B1, es cuando se modela un cambio de la temperatura, aumento de 1 o 2 grados y una reducción en la precipitación del 20%. Eso nos genera, si bien se mantienen las sabanas inundables como las áreas más importantes, hay una desaparición en gran parte de la distribución y cuando el escenario es aún más difícil, es decir, cuando la temperatura aumenta 2 o 4 grados y la reducción del 30%, la reducción todavía es mayor en un escenario futuro. Pero siguiendo localmente nos preguntamos, ¿la muerte masiva es natural o antrópica? Ya viendo que en 2014 y 2018 hay esas dos causas, en un convenio con el Instituto Humboldt evaluamos lo que se llaman las zonas de préstamo en Paz de Ariporo, con el fin de identificar qué variables podrían estar afectando el número de individuos y la presencia, dado por los cambios de uso de suelo por cultivos y la generación, por ejemplo, de vías para los 217 pozos petroleros que existen en Paz de Ariporo en esa época. ¿Pero qué son las zonas de préstamo? Son las lagunas artificiales derivadas de la extracción de tierra para la construcción de terraplenes y que los chigüiros usan como áreas de reposo, descanso, reproducción, y otras especies también las comparten. Medimos la longitud, el ancho, ubicación geográfica, la distancia a otros cuerpos de agua y pozos petroleros, así como la cobertura vegetal y la fauna asociada. Luego de un recorrido casi de 138 kilómetros, identificamos 771 zonas de préstamo y identificamos las especies presentes, tanto de aves, otras especies asilvestradas o domésticas como los cerdos, y especies de reptiles como babilla y tortugas que hacen uso de este tipo de ambientes. La mayoría de las zonas de préstamo tiene una profundidad entre medio metro y 1 metro y una longitud no mayor de los 150 metros. El análisis de los datos nos indica que a mayor profundidad y mayor área la presencia de la especie disminuye y la distancia de estos a los cuerpos de agua naturales, sea lagunas o esteros, influye sobre la presencia de los individuos. Actualmente estamos desarrollando un proyecto en apoyo con el programa de riqueza natural de USAID de Estados Unidos. El proyecto busca tener una imagen institucional de todo este proceso que hemos llamado Proyecto Chigüiro y busca promover el aprovechamiento sostenible como estrategia de conservación en estos ecosistemas que les he mencionado. Hemos planteado básicamente trabajar los instrumentos legales para permitir el uso, tener un diseño de una planta de beneficio, socializar la información y capacitar a usuarios y a entidades, realizar estudios de mercado y tener un proyecto piloto nuevamente. Se reactivó la mesa técnica de Chigüiro, donde participa el INVIMA, el Ministerio de Salud, las corporaciones, el Ministerio, algunas universidades y el ICA, que desde 2013 se consolidó y con este proyecto la volvimos a activar y hemos definido muy bien cuáles son los procedimientos y las fuentes para el aprovechamiento y la caza comercial de Chigüiro. Primero, contamos con una base sólida de información que incluye todo lo que les he mencionado. El ministerio le hemos propuesto modificaciones de veda que asigne el cupo global. Para el caso de la corporación, le hemos propuesto una adaptación a los términos de la licencia ambiental que realmente contribuyan a la conservación y fijar las cotas de aprovechamiento.
Eso permitirá que se hagan los estudios de impacto ambiental y todos los requisitos que hemos planteado y las visitas de verificación que tiene que hacer la corporación. El INVIMA tiene que dar, digamos que evaluar la propuesta de la planta de beneficio, el ICA los permisos de movilización y la corporación fijar los pagos de tasa de aprovechamiento. Esto es una muestra de los diseños que hemos hecho, el proceso de fabricación y ensamblaje de las diferentes áreas. Esto ya está presentado, se presentó al INVIMA y este es como el escenario ideal donde se desarrollaría este tipo de aprovechamiento siguiendo todas las normas que estamos haciendo. De los instrumentos legales, cumpliendo con la resolución del Ministerio de Salud, presentamos esta propuesta al INVIMA y hace poco nos respondieron que el proyecto en general es viable, pero ellos deben certificar una vez esté construida este tipo de plantas móviles. El Ministerio tiene ya en sus manos la propuesta de modificación de la veda que busca ampliar periodos de caza teniendo en cuenta la heterogeneidad del paisaje, la heterogeneidad de las poblaciones y el área tan grande de casi 6.8 millones de hectáreas donde podrían haber usuarios interesados. También se le ha presentado escrita la propuesta de la resolución para cupo global, que como mencioné, pensamos que debe ser 51.000 individuos. Y a la corporación se le ha dado una posibilidad de ajustar los términos de referencia para que estos estudios aporten más a la conservación de la especie y sus hábitats que hacer unos estudios, digamos que muy generales. Hacia información y educación hemos generado infografías sobre la importancia de la especie, de las sabanas inundables, de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. A nivel de apoyo al Ministerio de Medio Ambiente hemos generado piezas divulgativas para distribuir en las redes sociales desde un enfoque desde el proyecto tomando aspectos de biodiversidad, su uso y llegando al uso sostenible de la especie. Hemos realizado capacitaciones en la búsqueda de aliados con buena información, entonces ha sido capacitaciones locales y el mes pasado terminamos un taller con periodistas y comunicadores sobre uso y manejo de la biodiversidad, sus implicaciones en salud pública y el tipo de divulgación de información. Ya para cerrar, voy a presentar brevemente las reflexiones y conclusiones que quiero compartir con ustedes. Tal vez el chigüiro es una de las especies de mamíferos más estudiadas o con mayor información sobre aspectos ecológicos y herramientas de manejo en el territorio nacional. La categoría de preocupación menor no es un llamado a no hacer nada con la especie y sus hábitats. Más bien debe tomarse como una invitación a gestionar integralmente el territorio que habita. La información generada durante los diferentes convenios, así como la obtenida por otras instituciones nacionales, confirma el potencial biológico de las poblaciones de chigüiro en las sabanas inundables de la Orinoquía colombiana. Sin embargo, la tendencia de la política ambiental del país se ha centrado hacia la prohibición más que hacia la gestión. Entre otras causas, por la poca apropiación por parte de las autoridades ambientales y usuarios de la información disponible. Lamentablemente, las autoridades ambientales han demostrado una falta de voluntad política para acoger los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones, lo que ha generado un descontento y desconfianza por parte de los usuarios. Adicionalmente, las decisiones técnicas están cediendo ante la presión de las redes sociales, las cuales cada día inciden de mayor forma en las decisiones políticas de la sociedad. Por tal razón, es indispensable contar con la aprobación de los diferentes instrumentos legales mencionados. Se requiere la participación activa y el compromiso de instituciones, alcaldías, gobernación, comunidad de propietarios interesados para las inversiones necesarias para cumplir todos los requisitos que como país hemos planteado. Como sociedad debemos conocer de manera clara los argumentos técnicos, socioeconómicos y ecológicos
de la estrategia de uso sostenible del chigüiro en las sabanas inundables a través de la cacería comercial y otros tipos de uso directo como estrategia para su conservación. Sin esta apropiación, veremos lentamente desaparecer las sabanas inundables por el aumento de otros sistemas productivos, bajo la silenciosa existencia de una llamada constitución verde y una sostenibilidad ambiental mal entendida. Quiero agradecer a las instituciones que nos han acompañado en este proceso, al Grupo en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, a los profesores Olga Montenegro, Pedro Sánchez, Agustín Rudas, que siempre han acompañado este proceso, a todos los profesionales que han sido contratados en estas actividades. Localmente, a Saulo Orduz desde la corporación, quien ha sido el referente para todos estos convenios, a Mixi y a Livia, son dueñas de datos y gestoras de asociaciones de chigüiros, a todos los propietarios y habitantes de los hatos que nos han permitido trabajar con ellos, a nuestras familias que han dedicado tiempo de nuestras vidas para permitir apoyar la gestión de la biodiversidad. Finalmente, quiero dedicar esta presentación a la memoria del profesor Jorge Hernández Camacho, quien desde el 85 han planteado la necesidad de cupos globales. Sin embargo, su desaparición, para algunos prematura en el tema ambiental, ha permitido que estas ideas aún no sean una realidad. Muchas gracias a ustedes por escucharme y quedo atento a los comentarios. Gracias, profesor Andrade, por toda su colaboración.